¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Vamos a retomar nuestras sesiones de amparo. Lo último que revisamos por parte del temario fue el tema de las sentencias. Espero que no hayan tenido ningún comentario en ese sentido. Hasta el momento no me han expuesto ninguna duda, ninguna inquietud. Por ahí no sé cómo van con sus videos. Les dejé por ahí el tema de las controversias constitucionales para que ustedes pudieran hacer por ahí algún estudio pormenorizado, que hagan un video. Quiero que comprendan de una manera muy a lo mejor muy fácil en qué consisten las controversias constitucionales, qué es lo que se puede conocer en ese sentido, y por favor háganme llegar todo eso porque es importantísimo. Quisiera ver al final, si nos da un poco de tiempo, el tema de las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, los supuestos que se pueden conocer entre uno y otro, y es muy importante pues que también ustedes entiendan estos supuestos, que ustedes tengan las bases antes de que lo platicamos aquí en esas sesiones, y de esta manera pues les pido por favor que hagan esa actividad. ¿Ok? Bueno, señores, vamos a retomar nuestras sesiones de amparo. Terminamos la última vez el tema de las sentencias. Vamos hoy a hablar de dos amparos, dos especificidades muy concretas dentro del amparo como medio de control constitucional. Vamos a establecer algunos comentarios en torno al amparo penal, en torno al amparo agrario, para que en lo subsecuente podamos ya avanzar con otros temas. Nos faltarían por ahí declaratoria general de inconstitucionalidad, todo lo que es el tema de sanciones, imposición de sanciones, delitos, y después ya vamos a lo que nos importa, que es el periodo de ejecución de sentencias, y finalmente los recursos. Jurisprudencia vale la pena dar un repaso porque también es parte de lo que se ve en amparo, pero no hay mayor problema en ese sentido. Yo no lo considero tan complicado. Entonces estamos ya a unos temas de culminar todos estos cuestiones constitucionales que estamos aterrizando en estas clases, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones, ya que hablamos de amparo directo, ya que conocemos el amparo indirecto, cómo se tramitan, qué supuestos. Todo eso asumo que ya lo tienen memorizado, que ya lo tienen perfectamente bien comprendido, pues no han hecho alguna cuestión en particular, y que entienden en consecuencia perfectamente el tema, la manera en que se sustancian estos medios de control constitucional, estas demandas de protección de garantías. Vamos a hablar específicamente del amparo en materia penal. ¿Qué cuestiones, qué particularidades pudiera llegar a tener el amparo penal al momento de tramitarse? Algunas reglas especiales. Vamos a entender. Lo primero que tenemos que entender es que no en todas las regiones de la Ciudad de México hay jueces de distrito. Desafortunadamente pues hay zonas geográficas muy empobrecidas y naturalmente deben de pertenecer a algún estado, pero pues muchas veces por la región en la que se encuentran no hay jueces de distrito, y lo único que hay en su momento serán jueces locales. Vamos a pensar en un juez local, el que sea juez local de la región. Entonces si se trata, si yo quiero plantear como quejoso, o si un quejoso quiere plantear en un momento dado una demanda de garantías en contra de este tipo de actos penales, penas inusitadas previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o contra la incorporación forzosa a la Fuerza Aérea Mexicana, o en cuestiones de derecho castrense, que quieren incorporar de manera forzosa a alguna persona, contra este tipo de materias y este tipo de actos, que son precisamente penas inusitadas y privaciones ilegales de la libertad, en principio ilegales. Lo que se va a hacer es, como no hay un juez de distrito, naturalmente se tiene que plantear un amparo por parte del quejoso, y como no hay juez de distrito, se tendría que plantear la demanda de amparo ante la autoridad local, ante el juez natural. Si estoy en una zona donde no hay un juez de distrito para plantear un amparo indirecto, tratándose de actos privativos de la libertad, contactos del 22 constitucional o de incorporación a la Fuerza Aérea de Ejército, se hace el amparo, y en vez de presentarlo ante el juez de distrito, pues lo presento ante la primera autoridad, que será el juez de la localidad donde me adolezco como quejoso de estos actos. Y este juez tendrá que hacer varias cosas en consecuencia. Pues lo primero que tiene que hacer es recibir. Ojo, recibir no es lo mismo que resolver, Recibir una demanda de garantías para darle trámite en lo que su jerarquía compete y a las funciones que tengan que hacer. Recibe, obviamente, forma un expediente, se forman dos cuadernillos. Ya saben que uno es el principal y otro es relativo a la suspensión del acto reclamado.
tendrá que hacer las notificaciones correspondientes, va a notificar a las autoridades responsables, naturalmente tendrá que solicitar el informe previo a esas autoridades de quien se presume que existen o que se duelen los quejosos o el quejoso de este acto de privación de garantías de libertad o penas inusitadas, pedirá el informe previo y una vez que lo pida, pues proveerá respecto a la suspensión. Es muy importante el juez que conozca, aunque no es un juez de distrito, como son cuestiones de suma urgencia, quien tiene que conocer este tipo de cuestiones será el juez de la localidad, aunque no son juez de distrito. Recuerden que platicábamos en algún momento dado, cuando hablábamos de competencia, que los juzgados locales en algún momento pudieran conocer cuestiones constitucionales cuando sea una situación de extrema urgencia, y este es el caso muy concreto. Entonces, los jueces de primera instancia, por no haber jueces de distrito, ante quien se tramitan estas demandas, decidirán si se concede o no la suspensión del acto reclamado, que en este acto es la libertad del quejoso que está privado, o bien si no concede la libertad. Y en caso de que se conceda la libertad, también tiene plena libertad para establecer cuáles son las medidas necesarias para determinar esa libertad. A lo mejor estamos hablando de que se está iniciando un proceso penal, ha transcurrido el plazo de 48 horas de la detención ante el Ministerio Público o ante la Fiscalía, lo que corresponda a lo mejor es judicializarlo o ponerlo a disposición del juez de control, al reo, que en este caso sería el quejoso. Pues bueno, si procede la suspensión del acto a efecto de que quede en libertad este quejoso, pues bueno, se establece la libertad y la autoridad local deberá establecer las medidas por virtud de las cuales, a pesar de que haya dictado la libertad, cómo le va a hacer el sistema judicial para que se apruebe la libertad de esta persona y qué serie de medidas se van a tomar para que no se sustraiga de la justicia y acuda a su juicio. Puede ser ir a firmar, puede ser una fianza, etcétera. Esto ya lo veremos más adelante, ¿ok? Una vez que se conceda la suspensión o que se niegue, porque también la pueden negar en algunos casos de delincuencia organizada, en casos de trata de personas, todos los casos que se establece la ley, donde naturalmente no se puede substanciar o conceder esta suspensión, pues bueno, la negará y solamente pondrá a disposición el efecto de la suspensión, será que ponga a disposición al reo de la autoridad correspondiente, que pudiera ser propiamente, ya se hace el juez de distrito en materia penal o propiamente ante el juez de control. Esto es muy importante. Y en última instancia va a juntar toda la carpeta y toda la carpeta la va a remitir al juzgado de distrito que se encuentre más cercano dentro de la propia jurisdicción, para que ahora sí el juez de distrito al que le toque conocer del amparo en materia penal, pues incorpore, vea qué tipo de situaciones se dieron, estudie el caso y se dedique en su momento a dictar la sentencia donde se concede o no la protección constitucional. Se remitirá naturalmente todo el material, todos los cuadernillos, todas las constancias, todas las pruebas, y tendrá plenitud de jurisdicción aquel juez de distrito para resolver en definitiva todas las cuestiones de carácter constitucional, ¿ok? Obviamente contra delitos de desaparición forzosa no se podrá proveer ningún tipo de suspensión. Y ¿qué pasa si el juez local es la autoridad? Porque puede ser, ¿qué pasa si el juez local ante el que estoy o pretendo plantear o presentar mi demanda de garantías, porque no hay un juez de distrito, resulta ser la autoridad responsable o resulta ser una autoridad que emitió alguno de los actos reclamados? Entonces se puede promover ante cualquier juez de la jurisdicción si es que ese juzgado al que yo pretendía plantear la demanda de garantías, porque no hay jueces de distrito y está involucrado en mis actos de autoridad, pues entonces puede plantear la demanda de garantías ante cualquier juez de la localidad y en ese sentido no habrá ningún problema. Y ese nuevo juez que conozca, pues obviamente decidirá respecto a cuestiones de suspensión del acto reclamado, si se concede, si no se concede, y ya está, en su momento remitirá las constancias al juez de distrito correspondiente dentro de esta circunscripción en donde se cometió el acto reclamado y bueno, eso sería todo en ese sentido. ¿Qué pasa si se trata de cuestiones privativas de la libertad, tales como deportación? Vamos a pensar en una deportación, en una expulsión o en una
en una expulsión del país. En este caso, si en caso de que se conceda la suspensión del acto reclamado, la suspensión del acto reclamado será a efecto de que las personas que se pretenden extraditar, expulsar o deportar del país, pues no se les expulse, que las cosas se mantengan en el estado en que guardan actualmente y sean respetados en ese sentido y no sean privados de estar en el lugar o en la circunscripción donde están. Si yo voy a promover un amparo contra una extradición y me conceda la suspensión, pues el efecto es que las cosas se queden como están y no me extraditen, que me quede donde estoy, ¿ok? Que no haya expulsión, a eso se refiere la suspensión en este sentido. ¿Y qué pasa también si el amparo o la demanda de garantías que yo promuevo en un momento dado es para que yo me cambie de penal como quejoso? Me están queriendo trasladar de penal a un penal donde a lo mejor mi vida corre peligro, o no se encuentra mi circunscripción, etcétera. Si me conceden la suspensión del acto reclamado, en el caso de los cambios de penitenciaría, y la suspensión se concederá a efecto específicamente de que no me cambien de un penal a otro, de que no me trasladen, ¿ok? Entonces ahí se resguarda. Ya si se concede en un momento dado la protección constitucional, pues se declarará inconstitucional el cambio de un penal a otro. ¿Qué pasa si se trata de órdenes de no abandono, de algún lugar? Sabes que la autoridad te está pidiendo como medida provisional, está sometido a un proceso penal y tú tienes prohibido irte de la Ciudad de México, y yo necesito viajar por alguna cuestión de emergencia, y la orden en ese sentido viene por parte de la autoridad. Tú no te puedes ir porque tienes un proceso pendiente de carácter penal. Bueno, pues naturalmente la suspensión, en caso de concederse, será efecto de que esta persona sí se puede trasladar a donde se tiene que trasladar, pero el juez tendrá que tomar las medidas competentes, o tendrá que dictar el juicio, el juez federal, el juzgado federal, las medidas competentes o las medidas necesarias para que, a pesar de que se vaya del país por la cuestión que tenga que irse el reo o el quejoso, no se subtraiga de la substanciación de su proceso penal en un momento dado. Naturalmente la autoridad jurisdiccional tiene que ser muy precavida y no puede permitir que ninguna persona que vaya a ser juzgada en un juicio de carácter penal se vaya a subtraer de la justicia, ¿ok? Si es privado de libertad, si una persona es privada de libertad y el detenido queda a juicio, eso también es una cuestión que tenemos que plantear. Recuerden que dentro del proceso penal una persona puede ser detenida y se pone a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá 48 horas para definir su situación jurídica. Dentro de esas 48 horas se tiene que decretar la libertad, o tendrá que poner al reo a disposición del juez de control con un auto de vinculación al proceso. Y si nosotros como quejoso nos queremos amparar o queremos solicitar un amparo contra estas detenciones, pues bueno, el efecto será que pues nos decrete la libertad inmediata, si es que se permite, porque recuerden que en materia penal no todos los delitos no en todos los delitos se procede a la libertad, ¿ok? Es procedente a la libertad. Hay delitos que de manera oficiosa, es decir, ya porque lo establece la propia ley y a la autoridad la faculta en consecuencia, de manera oficiosa se tiene que establecer prisión preventiva en tanto que es procesado. Pero si es un delito que no amerita prisión preventiva de manera oficiosa, pues se establecerá la libertad, obviamente, del quejoso. Pero de igual manera se tendrán que señalar o establecer por parte del juzgador de distrito cuáles son las medidas que se van a tomar para que no se subtraiga de este proceso penal, ¿ok? Hablando de este tipo de detenciones administrativas, también hablamos de las detenciones administrativas. ¿Qué pasa en ese supuesto? Vamos a pensar que una persona es detenida por una autoridad administrativa. Si yo solicito la suspensión del acto reclamado, el efecto de esta suspensión va a ser que el quejoso se ponga a disposición de la autoridad penal, si es que el delito así lo amerita, o que se ordene automáticamente la libertad. Si hay por ahí algún temor fundado de que el quejoso, cuya libertad se está solicitando, sea subtraída de la justicia, pues también las autoridades jurisdiccionales de carácter federal, los jueces de distrito, o en su caso los jueces que conozcan de la suspensión con actos privativos de la libertad, podrán imponer las medidas que estimen competente, cualquiera que sea,
para que esas personas sí cumplan en todo momento y de manera cabal su proceso y no se sustraigan de la justicia, ¿ok? Recuerden ustedes que este caso de las detenciones, el Ministerio Público recordando nuestras detenciones, en una detención normal son 48 horas, solamente en el caso de la delincuencia organizada, en cuyo caso serán 96 horas, ¿ok? Y bueno, se pone a disposición. En el caso de las órdenes de aprehensión, vamos a hablar de órdenes de aprehensión. Se deben tomar una serie de medidas. En el caso de que haya prisión oficiosa, se dicta la suspensión del acto de reclamado a efecto de poner a disposición del delincuente. En caso de que haya órdenes de aprehensión y no proceda la libertad, el efecto será que ese delincuente que no puede ser liberado se ponga a disposición del juez de distrito. En caso de que si no se admite la libertad, tendrá que establecerse algunas medidas de aseguramiento, y también el juez de proceso oral penal tendrá que establecer todas aquellas medidas cuando esté bajo su tutela alguno de estos detenidos, cuando esté siendo juzgado, tendrá que establecer todas y cada una de las medidas para asegurar todos y cada uno de los principios de oralidad. Es muy importante porque nos estamos refiriendo concretamente a cuestiones, principios propios del proceso oral penal, y por lo tanto nos referimos a garantías de seguridad jurídica, ¿ok? Si el juez de proceso oral penal dicta entonces medidas de restricción de la libertad, solo se podrá poner a disposición del juez de distrito si por ahí la suspensión así lo determina. Y ustedes van a decir, ¿cómo poner a disposición del juez de distrito? Pues también hay jueces de distrito de carácter penal, de proceso penal, donde pueden ser puestos a su disposición estos reos o estos detenidos si es que hubiera por ahí algún temor fundado. De hecho, también una de las reglas especiales es que si el juez de distrito al momento de conceder alguna libertad tiene alguna inquietud o hay un temor fundado de que la autoridad penal, el juez penal, ponga en libertad sin motivo alguno, resguardando por ahí alguno de los principios, pues si tiene alguna duda respecto de algún acto indebido que pudiera llegar a cometer algún juez de primera instancia, pues el juez de distrito puede solicitar de manera inmediata que se ponga a disposición del propio juez de distrito el propio reo. Entonces, en materia penal se ponen a disposición los reos al Ministerio Público, quien a su vez, por puro proceso, tendrá que definir su situación jurídica y se dicta la libertad, o bien se pone a disposición del juez de control. Y si se pone a disposición del juez de control, el mismo tendrá que definir su situación jurídica, si hay libertad, si no hay libertad, si está calificada o no de legal la detención, y si vamos a seguir o no con el proceso oral penal, ¿ok? Es importante esto que les estoy comentando. Son algunas reglas básicas en cuanto al amparo de carácter penal. Siempre hay que ponderar que la libertad por parte del detenido es un derecho fundamental. No se puede establecer, a menos que lo indique claramente la ley, una prisión oficiosa, a menos que la ley lo establezca expresamente, ¿ok? Si la autoridad, naturalmente, cuando conoce el juez de distrito esta serie de amparos, que en principio lo conocieron las autoridades locales del lugar, podrá revocar, si así lo considera pertinente, la suspensión consistente a la libertad, o bien si alguna de las autoridades que confirió la libertad y estableció medidas para que esa libertad siga subsistente, como ir a firmar o establecer alguna fianza o no acercarse a algún lugar, si alguna de esas medidas se incumple, inmediatamente se va a revocar esta libertad y esa suspensión del acto reclamado. Y claro, cuando se va a imponer o cuando tratándose de actos que impliquen necesariamente la libertad, necesariamente una de las medidas que se van a considerar es una garantía. Siempre se tendrá que poner, cuando se trate de cuestiones de libertad, siempre se va a establecer una fianza y se va a tomar en cuenta pues el delito, cuál es la naturaleza del delito que se cometió en un momento dado, las características personales y económicas del reo, y pues la posibilidad de que se subtraiga o no el reo de la justicia. Entonces todo eso se va a tomar en consideración al momento en que pues se vaya a dictar por ahí alguna suspensión tendiente a la libertad de una persona, ¿ok? También todas las autoridades de carácter penal, cuando se trate en ese sentido
de proveer la libertad o de restricción o de poner a disposición del juez de control o de los propios juzgados de distrito en materia penal, se podrán auxiliar de las autoridades civiles y militares. Realmente son los comentarios más fundamentales en torno al amparo en materia penal. Son las reglas especiales, son los supuestos en los cuales pudieran salirse un poquito de las reglas, la substanciación de los amparos tramitados en juicio en su manera indirecta. Y bueno, no hay más que decir en materia penal por el momento. Vamos a hablar un poco del amparo agrario, que también vale la pena que ustedes conozcan algunas vicisitudes. En cuanto al amparo agrario, ya también hablamos la última vez que por tratarse de grupos sociales desfavorecidos, tratarnos de comuneros, de ejidatarios, incluso cuestiones que pudieran verse inmiscuidas con el carácter laboral, donde si es procedente la suplencia de la queja, pues aplicará la suplencia de la queja. Recuerden ustedes que la suplencia de la queja se aplica necesariamente porque la ley considera que estas personas en torno al derecho agrario son entes desfavorecidos, no tienen a su alcance el acceso a la justicia, no tienen acceso a una educación, a lo mejor no tienen acceso a un abogado y por lo tanto en estos procesos, incluso en los juicios de carácter agrario que son ante el Tribunal Agrario, la Justicia Agraria, pueden ir acompañados o no de un asesor en estas audiencias que se tramitan también ante este tribunal. Y bueno, también recordando que la cuestión agraria al final pues tiene instituciones propias, tiene tribunal agrario, en contra de las sentencias que se dictan en el tribunal agrario procede el recurso de revisión. Si el recurso de revisión tampoco se gana, pues solamente quedaría por ahí el amparo directo, y ese amparo directo lo va a conocer un tribunal colegiado de carácter administrativo, porque no hay tribunales colegiados en materia agraria, ¿ok? Entonces lo conocen tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Entonces es importante porque podemos hablar incluso de amparos colectivos o de acciones colectivas, donde una serie de parcelas, una serie de ejidatarios, de comuneros, de pequeños propietarios o una serie de sociedades que se dedican a este giro especial de la materia agraria para el aprovechamiento, el cultivo de actividades ganaderas, forestales, agrícolas. Hay algunas sociedades mercantiles que pudieran llegar a tener estos objetos y cuyos socios pudieran llegar a ser estas personas inmiscuidas o que son que también tienen de alguna manera dominio respecto al régimen comunal o agrario o ejidatario, y estos señores participan en esas sociedades con unas acciones específicas que se llaman acciones tipo T. Cuando yo soy un ejidatario y voy a formar parte de una sociedad y lo que voy a aportar es mi parcela, se me va a dar una acción especial que es una acción T. Entonces eso me hace participante de una manera específica de una sociedad. El chiste es que cuando todas estas autoridades todas estas personas propias del derecho agrario tienen algún conflicto entre sí, pues bueno, se rescinden esos conflictos por parte del Tribunal Agrario. Si el Tribunal Agrario no los logra discernir, porque también en un periodo de conciliación tienen todavía un recurso ordinario, después vendrá el amparo tramitado de la manera directa. Es importante hablar del amparo agrario en materia directa. Podemos hablar de acciones colectivas, donde varios entes de derecho agrario plantean las mismas violaciones o actos de autoridad contra las mismas autoridades, propiamente dicho. Pues bueno, ahí está. Eso es, ¿no? Obviamente vamos a hablar de sujetos especiales, por ahí hablamos de los indígenas. Los indígenas pudieran llegar a estar íntimamente relacionados con temas del derecho agrario, porque son finalmente los que cultivan, fomentan la tierra, y cuando ellos accesan a la justicia agraria, pues tienen derecho a tener un traductor, a que la traducción sea oficial, a ser asistidos en juicio y que se respete la naturaleza de su cultura, de su pluricultural, de su etnicidad. Y en un momento dado, cuando no se respetan ese tipo de condiciones, se consideran violaciones inminentes, no solamente en cuestión de los derechos de los indígenas, sino en cuestión inherente al régimen de propiedad en materia agraria, ¿okay? No hay mucho que decir en esta cuestión de derecho agrario. Si quisieran por ahí avanzar, entender un poquito el tema del derecho agrario, también tengo otras sesiones que hablan propiamente de toda la materia agraria, las podemos ver. No vale la pena que se avienten todo el curso, a lo mejor, o a lo mejor sí,
Si a ustedes les interesa el tema del derecho agrario, tengo otras sesiones ahí de derecho social donde pudiéramos ver, pero si nada más lo vamos a aterrizar desde el punto de vista de amparo, vamos a hablar de estas particularidades y no habrá nada más que decir. Bueno, muchachos, con esto terminamos los temas y los comentarios generales en torno al amparo en materia penal, al amparo en materia agraria. Vamos a seguir los siguientes temas de manera subsecuente. Vamos a ver si entramos a responsabilidades, a delitos en materia de amparo, imposición de sanciones, a jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad, para que lo sucesivo entremos a los temas que más me interesa ver con ustedes, que son recurso y ejecución de sentencias, ¿ok? Tengan una excelente tarde y quedo a sus órdenes, ya saben, por los canales, vía chat, WhatsApp, mensaje de voz o correo electrónico. Saludos a todos, muchachos.